Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy lunes 16 de diciembre. Feliz inicio de semana. Ya estamos a la mitad del mes de diciembre, no supe ni cómo. Y estamos también más o menos a la mitad de nuestra serie de devocionales navideños Al Mundo Paz. Hoy es el día 18 y se titula Un Rey Salvador. Hoy continúan las canciones aquí en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Recuerdan que estamos estudiando la historia de Navidad según nos la cuenta el Evangelio de Lucas. Y en esta narración es bien bonito porque de pronto los personajes comienzan a cantar, así como en los musicales navideños empiezan a cantar. Y es bien interesante porque es justo en estas canciones, la canción que canta María, la canción que canta ahora Zacarías, son como una especie de oraciones, poemas. Es ahí donde vemos el significado de lo que estamos leyendo, porque estamos estudiando historias que pudieran parecer historias normales, simples historias, bueno, no tan simples, ¿verdad? Milagrosas historias de nacimientos. Son como las historias de unas familias, la familia de María y José, la familia de Elizabeth y Zacarías. Y son eso, unas historias de unas familias, pero de pronto nos damos cuenta que es mucho más que eso. Lo que parecieran historias privadas de estas familias, en realidad tienen significados, repercusiones para todo el pueblo de Dios y en realidad para toda la humanidad. Son parte de un plan eterno de Dios, un plan global de Dios de redención. Y es justamente en las canciones donde vemos ese significado. Es mucho más que simplemente una mujer embarazada a su larga edad, a su avanzada edad. Es mucho más que una virgen concibiendo. Es mucho más que eso. Es Dios llevando a cabo sus planes eternos. Y es en las canciones donde vemos esos significados, porque se nos dice que estas canciones las entonaron tanto María como Zacarías inspirados por el Espíritu Santo. Y es Dios poniendo en sus bocas estas palabras que nos revelan verdades extraordinarias. Vamos a comenzar a leer la canción de Zacarías, se le conoce como el Benedictus, en Lucas capítulo 1, versículos 67 al 75, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas todos los días. Permítenos el día de hoy escuchar tu voz, entender lo que estás haciendo en la historia, en nuestra vida y obedecerte. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados. Vamos a Lucas 1 a partir del versículo 67. Dice así la palabra de Dios. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Noten ustedes que en la Biblia eso de profetizar no necesariamente implica adivinar el futuro. De hecho, no significa adivinar el futuro. Muchas profecías hablan del futuro, sí, pero también muchas profecías hablan del pasado. Y muchas profecías hablan del presente. Porque profecía no tiene que ver con vaticinar el futuro, adivinar el futuro. Tiene que ver con traer palabra de Dios respecto a lo que está pasando. Es algo así como Dios explicándonos cuál es el significado de lo que está pasando. Y aquí Zacarías, después de que estuvo mudo durante 9 meses, finalmente nace su hijo, le ponen el nombre Juan. Zacarías obedece a Dios y Dios le devuelve el habla. ¿Y qué hace Zacarías? Glorifica a Dios y entona esta canción. De pronto comienza a cantar Zacarías como en los musicales y dice lo siguiente: Bendito el Señor Dios de Israel. Por eso se conoce esta oración como el Benedictus, porque así comienza diciendo, igual que el Magnificat de María. Se llama Magnificat porque así comienza diciendo, magnifica mi alma a Dios, engrandece mi alma a Dios. Y ahora Zacarías dice, bendito, Benedictus, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Me encanta esa palabra, ha visitado, ha venido, se ha avecindado para redimir a su pueblo. Y nos levantó, o sea, nos dio a un poderoso Salvador. ¿De quién está hablando Zacarías? De Jesús. Es interesante que después del nacimiento de su hijo, Zacarías sabe que su hijo no es el Mesías, sino el precursor del Mesías. Así es que el significado de Juan el Bautista, este bebé que acaba de nacer, está profundamente ligado al Mesías, que es Jesús, que todavía ni nace para este momento. Pero Zacarías ya alaba a Dios por Jesús.
nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Nota cómo conecta el nacimiento de Jesús y de Juan con lo que Dios ha dicho desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Esto es importantísimo. Dios había hecho promesas, Dios había hecho un pacto, Dios había dado palabra y la está cumpliendo. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y hasta ahí voy a dejar porque hay mucho que decir. Quiero decir, por lo pronto, bueno, no le voy a poner número porque si no me da tiempo, dejo unas para mañana. Pero primera cosa que hay que decir respecto a esto que nos enseña Zacarías. Dios vino a redimir a su pueblo. El nacimiento de Jesús es Dios enviando un Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque entró el pecado. Nota que Dios está respondiendo a un problema muy antiguo, un problema que lleva milenios. Desde que Dios creó el mundo y puso a Adán y Eva en el huerto, y Dios les dijo, no coman de este árbol. ¿Y qué hicieron aquellos? Como somos los seres humanos, nos dicen que no hagamos algo y es lo que más queremos hacer. Comieron del árbol prohibido ante la tentación de Satanás, de la serpiente. Y ese momento ahí empieza el problema de la humanidad. Ahí se quiebra todo. Se quiebra la relación con Dios. Antes de eso, el ser humano, Adán y Eva, disfrutaban la comunión perfecta con Dios. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que comían del árbol de la vida. Había dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El árbol de la vida representaba esa relación con Dios. El árbol del bien y el mal representaba la obediencia a Dios. No coman de este fruto. No es que el fruto tuviera algo especial, tuviera veneno o algo, simplemente tenía que Dios dijo no coman. Representa el libre albedrío que Dios le dio al ser humano y que el ser humano utiliza para desobedecer a Dios. Noten ustedes que el pecado de la humanidad definitivamente no tiene nada que ver con sexo, como dicen algunos. El pecado original de Adán y Eva fue desobediencia, fue rebeldía en contra de Dios. Me gusta decirlo así, fue creerse Dios. Eso le dijo la serpiente a Adán y Eva. Serán como Dios si comen de este árbol. Y al ser humano le gustó esa idea. Yo quiero ser Dios. Aquí en el huerto Dios manda, Dios gobierna, Él es el soberano, Él es la autoridad. Yo quiero ser la autoridad. No quiero nadie que me mande. No quiero que nadie me diga qué hacer. No quiero que nadie me diga lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer. Yo quiero decidir. Yo quiero decidir. Quiero decidir lo que está bien y lo que está mal. Quiero decidir quién soy. Y si se me ocurre que soy algo que no fui creado, es mi decisión. Quiero decidir sobre mi identidad, sobre mi moral, sobre mi ética, sobre todo, quiero decidir. No quiero que Dios me diga qué hacer. Yo quiero ser el que decida. Esa fue la tentación de la serpiente. Y a Adán y Eva les gustó esta idea. Ser como Dios. Ese es el pecado original. Desobediencia, rebeldía, creerse con el derecho de decir lo que está bien, querer ser Dios, querer tener el control en nuestras manos, que nadie nos diga. Ese fue su pecado. Y entró el pecado en la humanidad. Y desde entonces entró todo lo malo, enfermedades, violencia. Se rompió la relación con Dios. Dios les dijo, ya no van a poder estar en el huerto donde comen del árbol de la vida. Dice la Biblia que Dios puso ángeles, serafines, querubines, protegiendo la entrada con espadas de fuego para que no coman del árbol de la vida. No pueden. ¿Por qué? Porque el ser humano se corrompió, se llenó de pecado. Y no puedes estar en una relación con Dios que es santo, santo, santo. La santidad de Dios no soporta el pecado. De hecho, la santidad de Dios aniquila el pecado. Esto de que Dios nos separó de Él no es porque ya no nos ama tanto que hubo una separación porque nos aniquilaría su santidad por nuestro pecado. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios prometió hacer algo y le dijo a la serpiente, te voy a destruir, un descendiente de la mujer te va a destruir.
Eso fue hace miles de años. Y en toda esta historia, por supuesto que hay muchos símbolos y hay cuestiones que son metafóricas, pero el significado es claro. Dios iba a destruir a la serpiente, Dios iba a eliminar la maldad a través de un descendiente de la mujer. Y se está cumpliendo en Jesús. Dios envió a Jesús para salvar a su pueblo, para redimir a su pueblo, para reconciliar. Esta es mi segunda enseñanza. Dios vino a reconciliarnos con Él, a unir lo que se había roto, a restaurar lo que se había quebrado, a reconciliar lo que se había corrompido, a sanar lo que se había enfermado. Y ese es Jesús, mis queridos hermanos, ese que viene a redimirnos, a salvarnos. Y hasta ahí voy a dejar porque quiero terminar con esta reflexión. Me interesa mucho que quede clara esta palabra redimir, redención, que a veces utilizamos como sinónimo de salvación. Y sí son sinónimos en mucho sentido, pero la palabra redención es hermosa. Redimir se usaba cuando, por ejemplo, para comprar la libertad de un esclavo, están redimiendo. Redimir se usaba para salvar a un pariente que había caído en deuda y lo íbamos a salvar, a pagar su deuda. El día de hoy creo que se usa más la palabra redimir, por ejemplo, en los deportes. Cuando un equipo le va muy mal, todos esperaban que fuera el campeón, pero pierde la final y todos están decepcionadísimos. Creíamos que iba a ganar, hizo una gran temporada, pero en la final jugó muy mal, le ganaron y no fue campeón. Bueno, el siguiente año se tienen que redimir y tienen que echarle todas las ganas para ganar el campeonato y redimirse. No me gusta que se use redimir para eso. Te voy a explicar por qué. Porque redimir generalmente era algo que no hacías tú mismo. Tú no te redimías a ti mismo. Redimir era algo que alguien más hacía por ti. Por eso un equipo de fútbol o de básquetbol o lo que sea que se redimen a sí mismos, no es el contexto de la palabra redención en la Biblia. En la Biblia, redimir es alguien más. Es un redentor, alguien que te redime. De hecho, tienen que hacerlo porque tú no puedes. Justamente por eso estás en esa situación, porque lo intentaste hacer por ti mismo y no pudiste. Por eso estás en el hoyo, por eso estás en la esclavitud, por eso estás en la enfermedad. Necesitas a alguien más que venga. Eso es lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Mandó un redentor. Mandó a alguien que nos compre. Alguien que pague nuestro precio. Alguien que lleve nuestra culpa para salvarnos. Y es lo que dice Zacarías. Nos envió un Salvador. Nos ha visitado y redimido a su pueblo a través de un poderoso Salvador que es Cristo Jesús. Creamos en Cristo, mis amados hermanos. Mañana seguimos estudiando esta canción de Zacarías. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por enviarnos un Salvador, por comprarnos a precio de sangre en Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. En el santo nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Creamos en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Que Dios los bendiga.